Buenas, saludos, ¿verdad? Por aquí otra vez dando enseñanza de la sana doctrina, la verdadera y la única. Todo lo demás es invento humano. Ok. Bueno, entonces, para el estudio de hoy lo que quería era ver acerca de los espinos, el pecado representado en espinos. ¿Qué dice la escritura? El pecado representado en espinos. Okay. Pero antes de entrar a la escritura, es la doctrina que hay que hacer para poderlas poner las cosas en orden. Segunda de Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Alright. So, entonces, rapidito. La Biblia está dividida en dos divisiones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? Dispensaciones. La dispensación de Adán, la de Noé, Abraham, ya Isaac, Jacob. Las 12 tribus de Israel entraron a Egipto y luego Dios los sacó a través de Moisés. ¿Ok? Y entonces le da la ley. Este es el pacto de las dos tablas. Alright. Durante todo este tiempo después de la salida del Edén, entonces empiezan sacrificios. Aquí viene la ley, entonces sacrificios todavía, hasta que llegó el sacrificio aquí, prometido. Okay. El Señor derramó su sangre. Este era el sacrificio prometido. Ok. Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, en el Nuevo Testamento está la gracia, la fe. Falta una semana para lo que es la tribulación. Y luego el milenio. Ok. Y luego el milenio. El Señor nació como por aquí. Ok. Él no vino sino a las ovejas perdidas de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dijo a la cananea, a los 12 le dijo, no vayan a los gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo que él dijo. Y entonces, ok, y entonces viene aquí y entra el periodo de Hechos o Actos de los Apóstoles, donde ya aquí llama a un personaje que se llama Pablo y a él se le revela todo lo de la gracia. Y los libros que ahora son para nosotros van de Romanos a Filemón. De aquí yo agarro toda mi doctrina. Los libros postreros, Hebreos. Ok, el libro lo está diciendo, Hebreos. Aquí en estos libros, a los santos. Hebreos al Apocalipsis. Ok. Puedo agarrar doctrina, pero vea que digamos, el Apocalipsis, bueno, hemos sido bendecidos en leerla, pero realmente el Apocalipsis no es para la iglesia. Pero bueno, la estudiamos pues para ver lo que Dios nos está diciendo en el futuro. Puedo agarrar doctrinas de estos libros, sí, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice Pablo. Por ejemplo, Santiago 2:14, ¿qué dice? Ok, que la fe sin obras, ¿puede la fe salvarle? Como signo de pregunta, Pablo dice que sí, solamente con fe y ya usted es salvo. En Romanos capítulo 4. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos ahí entonces? ¿Verdad? Hay que poner las cosas en orden. ¿A quién le está hablando Dios aquí en el libro de Santiago? A las 12 tribus. A las 12 tribus. Ok. Alright. Entonces, bien, entonces pues, está en orden, ¿cierto? ¿Ya? Aquí estamos bajo lo que es fe sin obras. No obras. No obras para salvación. Ok. Entonces, vamos a entrar a la palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Juan 19, ¿qué dice? Pilato le preguntó a los principales, ¿he yo de crucificar a vuestro rey? No, no tenemos más rey que César, crucifícale. Crucificaron al rey, aquí.
Y entonces se abre este periodo, pero vea que, digamos, Daniel 9:24 lo explica que es hasta las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí, pero falta esta semana. ¿Por qué no se cumplió todo? Las 70, pues porque se cumplió la profecía aquí, ¿ya? Y entonces se abrió este periodo aquí de la iglesia. Pero esta semana se va a cumplir. No tiene nada que ver con la iglesia porque es la angustia de Jacob. Jacob es Israel. Y pues en Daniel 94 el ángel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Israel. Israel. Más claro no puede estar. Y la Santa Ciudad, ¿dónde es? La Santa Ciudad no es en Argentina. La Santa Ciudad no es en Costa Rica. Ni tampoco ni en Chile, ni en, no sé, en Santiago de Chile, creo que es la capital, ¿cierto? Ni en Colombia, ni en Estados Unidos menos. La ciudad santa es Israel, Jerusalén. Alright, entonces vamos a la escritura. Génesis, vamos a leer en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Del 1 al 18. 22 del 1 al 18. Vamos a darle lectura a esto. Vea, esta es una de las enseñanzas que me gustan mucho. Es de las más bonitas. Okay. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo. Estoy leyendo de la versión 1602 purificada. Valera. Okay. Y Abraham se levantó, ok. Y a Isaac su hijo, y cortó la leña para la ofrenda quemada, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de la ofrenda quemada, y púsola sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Okay. Y habló Isaac a Abraham, su hijo, y habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero, ok. Dios se proveerá cordero para una ofrenda quemada, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, ¿ya? Para degollar a su hijo. Y el ángel del Señor le dio voces del cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. All right. Y llamó el ángel del Señor a Abraham, llamó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, bendiciéndote bendeciré, y multiplicaré tu simiente, okay, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. All right. Hasta ahí. Entonces, estamos viendo ahí dos cosas importantes. Número uno, estamos viendo a Abraham en representación del Padre. Estamos viendo a Isaac en representación del único hijo el único hijo de Abraham, ¿cierto? Aquí lo está diciendo. Digamos, pero como figura, ¿ya? Y estamos viendo un carnero, pero el carnero no es un cordero, ¿ya? Porque Isaac le preguntó dónde está el cordero, pero no había cordero, sino que había un carnero trabado en un zarzal, ¿ya? Los cachos, ¿verdad? Entonces está trabado en un zarzal, y un zarzal son como espinas, ok, pero el asunto es que estas espinas, ¿cuándo fue que empezaron? Por la maldición a causa del pecado. Estas espinas, no habían espinas antes, en el huerto del Edén no habían espinas. Génesis capítulo 3, vea, cuando usted quiere conocer a Dios, ya, usted tiene que irse al principio de Génesis. ¿Qué pasó en el principio? Porque todo es como una tendencia. Vamos a ver que también en esta enseñanza hay como una tendencia. Alright. So, Génesis capítulo 3. Recuerden las palabras claves. Padre, hijo, ok. Cordero, zarzal. Ok, y va a entrar una nueva palabra que es maldición, ¿verdad? Porque por eso fue que hubieron espinos. Hubo una maldición aquí a causa del pecado, y los espinos vienen a ser como representación del pecado. All right. Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo 17 al 18. Y a Adán dijo, por cuanto, este es Dios hablando, ¿okay? Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, que hay una maldición, ya que hay una maldición que no había antes. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, vean, no había antes. Perdón. Antes de la caída, antes del pecado, no había. Pero el pecado fue que él comiera del fruto. Ya, ese fue el pecado. Entonces, el único mandamiento que Dios le dio a él fue ese, y lo transgredió, desobedeció, y a causa de eso, entonces entró esta maldición de los espinos. Pero vea que trazando la palabra, ¿verdad? Hay un carnero que está trabado en un zarzal, que son como espinos. Alright. Pero vea que esto entró por una maldición del pecado. ¿Okay? Espinos, perdón. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Alright. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, vea aquí. Vea que Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá, ¿cierto? Por cuanto en ese monte hasta el día de hoy se llama así, que será provisto. Bueno, ya Dios proveyó de un cordero, ya lo hizo, ya eso se cumplió.
All right. Juan capítulo 1. Abraham, cierto. Vea que empezó los espinos empezó aquí en el tiempo de Abraham. De Adán. Cuando transgredió el mandamiento. Ok. Salieron espinos. Aquí había una figura de un padre y un hijo. Un padre y un hijo. El padre entregando al hijo que él amaba. ¿Ya? Pero vea que entonces al final ofreció un carnero, pero un carnero no es un cordero, pero el carnero es el macho padre del cordero. ¿Ya? El carnero es padre del cordero. Y ese cordero iba a ser provisto. ¿Ya? Pero en el futuro, aquí. Alright. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la escritura. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el cordero de ¿quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa la palabra quitar? Ya, yo tengo esta pizarra aquí, yo lo quito, ya no está. Lo quito, ya no está. Ok, eso es lo que quiere decir. Ahora vea esto, ¿verdad? Porque seguimos trazando la Biblia en base a los espinos. Los espinos y esta maldición. Ok, al cordero que Dios proveyó, así como el carnero que estaba trabado en el zarzal en unos espinos, al Señor Jesús se le pusieron unos espinas, una corona de espinas. Al cordero se le puso una corona de espinas que representa la maldición del pecado. Que él se puso el pecado encima, pues. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 29. Dice la escritura. Entonces los soldados del gobernador, Mateo 27, 29, disculpe. Y habiendo tejido una corona de espinas. ¿A dónde se lo pusieron? ¿Qué pasó con el carnero que estaba ahí donde Abraham? Trabado en un zarzal, son como espinas. Ya, estaba trabado ahí, bueno, igual, como figura de lo que venía más adelante. Ahí vemos la tendencia. Entonces al Señor se le puso una corona en tejido de espinas. Y las espinas ya vemos que representa la maldición, es una maldición del pecado. Vamos a ir trazando la Biblia, vamos después de este texto, qué pasó con esa maldición. Alright. Y habiendo tejido una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, hacían burla de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Okay. Bueno, eso hicieron con mi Señor. Ahora vea esto. ¿Qué pasó? Porque a él le pusieron, la escritura dice, ¿verdad? Que los espinos empezó en el Génesis como una maldición. A él se lo pusieron encima, pero vemos que el pecado se lo pusieron encima a él. Eso solamente era una figura, los espinos, ¿verdad? De que él se estaba llevando esa maldición. ¿Qué dice la escritura? Ahora, ¿qué dice Pablo? Ahora vamos a entrar aquí. Esto pasó aquí, ¿cierto? Abraham, ahora el Señor Jesús, ¿verdad? Vino y esto ocurrió aquí. Se le puso esta corona aquí, de espinos aquí. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice Pablo? Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice Pablo? Gálatas 3:13. Gálatas 3:3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. ¿Qué dice?
¿Qué dice? Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok. Alright, ahora qué dice, vamos a ver escritura con escritura. ¿Qué es esta maldición? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Porque, dice la escritura, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. So, entonces entonces escritura con escritura me está dando la respuesta. Maldito fue el que es colgado en un madero, ¿verdad? Y al que no conoció se le hizo a él pecado, porque todo el pecado se lo puso encima. Pero vea que esto era la corona de espinas representada, que las espinas representan una maldición desde el Génesis. ¿Ok? Esto empezó cuando transgredió la ley, como con consecuencia del pecado Dios maldijo la tierra y empezó a producir espinos. Y la tendencia que en los espinos representa pecado, maldición. Bueno, a Cristo se le puso lo mismo, la corona de espinas. Pero ya esto aquí en Adán estaba dando una figura de lo que Dios iba a proveer aquí. Pero aquí proveyó un carnero como el padre ya, porque el padre del cordero es un carnero. Pero le iba a proveer un cordero que aquí en Juan 1.29 lo dijo. Aquí antes de ir a la cruz se le puso una corona de espinas, se cargó la maldición, en otras palabras, ¿verdad? De nosotros, por culpa de nosotros. Y a él se le puso todo. Y ahora Pablo dice de que nos redimió de la ley. O sea, nos redimió del pecado, pues. Y todo lo hizo por amor a ti y a mí. Entonces, cuando escuchas a alguien decir no, que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no sé qué, usted tiene que arrepentirse de esas cosas que usted está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Esta es la representación del mayor amor, entregar a su hijo. Los que tenemos padre, ¿verdad? Imagínense. Yo tengo mi hijo varón, tener que entregar a mi hijo varón, imagínense, eso es difícil. Pero Dios lo hizo por amor, porque era la única manera. Ahora, ¿qué pasa con los religiosos que no entran y no permiten a las personas creer? ¿Verdad? No permiten al ser humano llegar a Dios por medio de la vía que Él abrió para que el ser humano pudiese llegar a Dios. Los que le llaman a Dios mentiroso, ¿ok? Porque dicen que no, que tú creíste y ahora Dios te va a enviar al infierno. Están llamando a Dios mentiroso. Yo le digo una cosa, que eso es algo muy serio, llamar a Dios mentiroso. Ok, entonces recapitularizando el estudio. Abraham, Dios le dijo, agarra a tu hijo, ¿verdad? Al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Cierto? Aquí. Pero vemos de que Isaac le pregunta al padre, Padre, ¿dónde está el cordero para sacrificio? ¿Verdad? Y Abraham le dice, Dios va a proveer. ¿Ok? Pero vemos que al final, ya cuando el ángel de Jehová del Señor le dijo que no extienda la mano sobre el muchacho, había un carnero que estaba trabado, sus cachos estaban trabados en un zarzal. Y el zarzal son como espinas. Pero el carnero es el padre de un cordero, macho, ¿ya? Pero esto de los espinos, ¿cuándo empezó? Vemos que empezó con una maldición por consecuencia del pecado, o de transgredir el mandamiento que era no comer del fruto. Era el único mandamiento. Lo transgredió y entonces Dios maldijo la tierra. A través de esa maldición se produce espinos como representación de la consecuencia del pecado. Ok. Entonces, Dios proveerá. Entonces viene aquí, ya Dios ¿cómo es? Ya Dios aquí proveyó de un cordero.
porque Juan lo vio venir, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Alright. Y también al Señor se le puso una corona de espinas. Veo que la Biblia es una tendencia. Se le puso una corona de espinas en la cabeza, así como el carnero que estaba trabado, poniéndose la maldición encima. Poniéndose la maldición del pecado de nosotros encima, para que nosotros pudiésemos llegar a ser justicia de Dios en Él, ya no por nosotros. Alright. Entonces aquí Pablo nos explica, ¿verdad? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Listo. Para aquellos que quieren seguir haciendo obras y esfuerzos y tienen a la gente ahí esforzándose, que esfuérzate, porque si no te esfuerzas, vea que Dios te va a mandar al infierno. Bueno, eso es llamar a Dios mentiroso. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque la Escritura no dice eso. La única manera de poder llegar a Dios es a través de la obra. Nada más. Dios te dice que ponga la fe en la obra. Que todo lo de aquí era figura de lo que Él iba a hacer aquí. Listo. Esa es la verdad. Bueno, este era el estudio de hoy. Muy sencillo, ¿verdad? Muy corto. Pero espero que sea bendición para la edificación de los santos y aquellos que no han venido a la verdad. El Evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, específicamente 3 y 4. Nadie te va a explicar esto porque ya esto no se predica. ¿Por qué no se predica? Porque no lo creen. Y al fin y al cabo lo terminan torciendo. Tuercen las Escrituras. Y cuando usted se lee 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice que tuercen las Escrituras, todas las Escrituras, y es para perdición de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no la trazan bien. No la trazan bien y se ubican en tiempos, no aplican 2 de Timoteo 2:15 y quieren aplicar versículos de aquí de la ley a la gracia. Y esto no se puede mezclar. Quieren venir a aplicar algunos versículos aquí de estos libros, ya, aquí a la gracia. Y hay algunos que no van en contra de lo que Pablo dice, ya. O no lo entienden y lo trazan mal. Tuercen las Escrituras para su perdición y perdición de muchos, porque no los dejan llegar a creer la verdad de que Cristo ya pagó todo lo que tú ibas a hacer en tu vida, y Dios solamente te pide que pongas tu fe en eso. Right. Siempre lo leo en todos, trato de leerlo en todos mis videos, bro. Todos los estudios, porque es importante. A alguien de repente llegue a ser guiado a la verdad. 1 Corintios, este es el mensaje. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual te estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Al creer eso nada más, de que ya todo fue todo, de que usted ya no tiene que esforzarse, sino solamente poner la fe en la obra. Dios te sella con su Santo Espíritu hasta el día de aquí, hasta el día de la redención. Efesios 4:30 lo va a decir. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello no lo quita nadie, ni usted mismo. Una vez que usted creyó, that's a done deal, ya eso es un trato hecho. No hay vuelta atrás, ya usted queda escrito en el libro de la vida del Cordero, y Dios no te borrará del libro de la vida. Eso te confirma. Ya has nacido de nuevo, y ya muerte espiritual ya no puedes tener, porque ya Cristo te dio vida en su espíritu. Okay, esa es la verdad. Espero que sea bendición para los santos. Saludos.